¿Por dónde comenzar? ¿Dónde comenzó? 22 de abril del 31 el abuelo nació. Ojos verdes derretidos por el sol, alma oriunda, nacida en la finca de Jericó. Familia básica de finca básica, les cuento que de pueblo no hay gente más clásica. En fin, educado en colegio distrital, hasta graduarse una vida bastante normal. Y no es falta de información, tampoco olvido, en ese entonces no existían medios masivos. Lo que yo pido es saber cómo en un pueblo tan perdido el abuelo no se murió, pero de aburrido. Bueno, la infancia solamente es un acote. Me imagino que se iba a estudiar a trote y sin gobierno pa' indicar, toca ver la oportunidad. El abuelo entró a estudiar disque pa' sacerdote. Quién sabe si lo que quería era escuchar el toque de las campanas de la iglesia rebote a rebote. Siquiera hubo par de ojos que lo noten y el abuelo quedó enamorado de la abuela o de la dote. Seminarista en Medellín, eso no tiene pierde. Bueno, siquiera hay alguien que se acuerde. Formaba cuando eso parte de los coros el abuelo imberbe, y fue un flechazo de la abuela con el muchacho ojiverde. Pero esa no es la guinda de la tarta, la distancia a los dos abuelos los aparta. Esta es la historia que cuenta mi tía Marta, que el abuelo declaraba su amor a través de cartas y así igualito se casó. Cuenta la historia que también por carta su mano pidió. El abuelo al final se graduó y en el 58 se unió a la abuela en Jericó. Supongo que no hay diferencia fundamental de las familias que en el siglo XX solían migrar. El abuelo era profesor, entonces aprovechó y de Jericó a Cartago Valle, de pueblo a ciudad. Colombia es una odisea, es sálvese quien pueda y buena suerte si naciste en una aldea. Aunque aparentemente vea, el abuelo de pueblo la logró y gracias a sus ideas. Y pa'l que sea, lograr todo eso es un misterio. Entre amistad y contactos llegó al ministerio. Y en esto insisto que no lo he visto. Durante el Frente Nacional llegó a viceministro. Entre mentiras y verdades, quién sabe, también entre capacidades. Y me consta no era su pasión ser un ladrón, pero ante la oportunidad cómo iba a rechazar la posición. Y entre ahorros que se esconde se alzó el hombre, llegando al oro desde el cobre. El suegro Tato le ofrece un contrato pa' poner el medallo, una buena tierra a su nombre. A mitad de precio el doble, parece algo de alta clase y para nada es noble. Pa'l que mira hacia el futuro el tesoro se esconde. Compró las tierras en Laureles cuando eso era un monte. Yao, ahora con plata, casa, trabajo y posición, la etapa de familia por fin le llegó. Nunca perezoso, nunca se cortó. Ya en el 68 entrado a la quinta niña nació. Y en ese entonces el ministerio lo eligió para hacer un viaje a USA y aprender de educación. Claro, el abuelo lo aceptó y para Albuquerque, Nuevo México partió. A todo esto la abuela era letrada, pero a pesar de todo ella no trabajaba. Desde lejos el abuelo plata les mandaba para la esposa y la mamá y repartirla tocaba. Pero en ese tiempo era posible, a ojos bobos el Frente Nacional es invisible. Asalto a la democracia para el país libre, pero se creció la economía, eso es indiscutible. Aquellos fueron tiempos mozos, pero del futuro solo era el esbozo. Volvió el abuelo y llegó menos cojo, suceso hermoso. Para el 72 dos nuevos sollozos, de claros ojos, de dos bebés. El abuelo regresó y ahora todo bien. Y le sirvió haber viajado al MEN, gracias a eso fue fundador y primer rector del INEM. Años buenos en la patria dura, a lo mejor pensaron que había llegado la cura, pero sabemos que lo bueno no perdura. Vino el 80, a.k.a. la época más oscura. Niños piensan en matar, Medellín ex Paradise, patria de velocidad, bolsitas llenas de crack, deseos de libertad, política de Escobar, aquí creció mi mamá, era del patrón del mal. En estos tiempos fiebre del billete, de mi familia unas de blanco y otras de birrete. De los días de la semana había violencia en 7 y 7 hijos encerrados porque pa' volarse no hay cohete. Cuando eso de trabajo había puestos varios, la vida era peligrosa, sobre todo en los barrios. Es que era imposible competir con un salario cuando daba tanta plata ser sicario. Si tenía amigos tombos o era del poblado, si era político casi lo habían matado. No murió nadie del núcleo, afortunado, pero sí tocó que mataran a muchos allegados.
En este ambiente de violencia la gente piensa, crece con miedo y coge conciencia. Una experiencia así cambia la esencia, y en la familia esto afectó comportamientos y creencias. No hay mal que por bien no venga, y todo pasó en estos años. Por culpa del cáncer la abuela murió. Aunque sufrió, el abuelo persistió, educó los hijos y al final se jubiló. Esto fue solo el siglo XX, pero en resumen este es el puente que conecta a mi historia y la de mi gente. Siglo de movilidad, política y delincuentes.